Solamente que hoy no vamos a ir a la carta a los Efesios, sino que vamos a leer en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos desde el 17 en adelante. Gracias a ti, Señor, que eso no está ahí. Dice así la Escritura, Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Vamos a orar. Dios bendito y poderoso Rey de gloria, te damos el honor, la gloria, la alabanza, porque tú eres digno de ella, pues tú eres el Rey y tú gobiernas por sobre todas las cosas. Padre amante, en esta mañana necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, que nuestros corazones puedan reverenciar tu palabra, que la podamos recibir no como palabra humana, sino como palabra tuya, que la podamos respetar, valorar, que pueda ella ordenar nuestra vida, que pueda ella decirnos qué pensar, qué hacer, qué actitud asumir, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey. Señor, ayúdanos en esto. Nuestras mentes nos sugieren muchas cosas. Danos la gracia de poder hacer lo que tú dices y no lo que digan nosotros mismos, nuestros propios corazones. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es nuestro consolador. Yo voy a ser breve, voy a terminar de una manera no igual que lo acostumbrado, de una manera un poquito distinta. Voy a utilizar varias citas bíblicas que vamos a tener que trasladarnos. Vamos a ir a Isaías, capítulo 51. En el versículo 12, así que el tiempo será corto en la exposición, dice Isaías capítulo 51, versículo 12. Voy a leer desde el 11, dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? Vamos así a introducir lo que es nuestro tema de esta mañana. Dijimos, el Señor es nuestro consolador. Hermanos, en el cristiano hay una realidad muy clara. Por un lado, nosotros experimentamos dolores a causa de estar en este mundo.
experimentamos injusticias, experimentamos los mismos problemas y dificultades que cualquier otra persona puede experimentar. Pero por el otro lado tenemos la consolación que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo dio testimonio de esta consolación en la segunda carta que él escribió a los hermanos en Corinto, en el capítulo 1, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Quiere decir que Dios reconoce que en nosotros se da esa dualidad. Por un lado la aflicción, por el otro la consolación. El apóstol Pablo la pudo experimentar en todos sus dolores, en todas sus persecuciones. ¿Qué hace el Señor? El Señor endulza el sabor amargo que tienen las aflicciones. Hermanos, de otra manera resultaría imposible para un creyente soportarlas, porque aparte de todas las situaciones comunes a todo ser humano que experimenta el creyente, tenemos el hecho de que hay un enemigo de nuestras almas, se llama Satanás. Entonces, en esas aflicciones lo que hace Dios es endulzar el sabor amargo de ella para que podamos soportarlas. El Señor nos consuela, leímos, con un propósito de que nosotros también, una vez consolados, podamos consolar a otras personas como lo hizo el apóstol Pablo. Él entonces cumple su promesa así. ¿Cuál promesa? La de extender sus misericordias a nosotros. Como hemos estado leyendo el libro de Lamentaciones en el tiempo de oración, nos dice el Señor, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 al 23. Hermanos, es increíble como una manera de decirlo. El cristiano y el no cristiano, aún en el dolor, son diferentes. Ambos experimentan dolores, pero hay uno que espera, anhela las misericordias del Señor, y hay otro que está sin esperanza y sin Dios en esta tierra. Sin lugar a duda, ninguno va a decir lo contrario a lo que vamos a decir a continuación. Este mundo es un mundo de aflicción y de dolor. Eso podemos levantar la mano todos, creyentes y no creyentes. Todo ser humano recibe heridas en este mundo. Nosotros venimos a este mundo desnudos, pero con el paso del tiempo Dios nos va dando cosas, vamos recibiendo cosas, vamos recibiendo personas que llegan a tener valor para nosotros. Familiares, amigos, cosas materiales, vienen a formar parte de nuestra vida. Llegamos a tenerlos como parte de nosotros mismos. Pero llega el momento de la separación, y esta separación trae dolor, trae un dolor mayor que cualquier otra cosa que nos pueda ser quitada. Todos lidiamos con un tipo de situaciones, con algún tipo de dolor, al punto de que se hace necesario buscar la ayuda. El Señor comprende nuestro dolor, comprende esta nuestra necesidad, y por eso es que en nuestro texto, repito, Isaías capítulo 51, versículo 12, nosotros encontramos que Él nos dice: yo soy vuestro consolador. Isaías capítulo 51, versículo 12. Ese es nuestro Dios, así Él se autotitula para nosotros. La Biblia describe, podríamos decir, dos situaciones de las más difíciles. Si el Señor acostumbra a eso en las Escrituras, tomar los casos más extremos, los más difíciles, para que a partir de ahí nosotros podamos concluir que en los casos más sencillos Él también lo hace. Él toma dos
situaciones extremas en el ser humano y nos hace ver que aún en esas situaciones Él nos da consuelo. La primera que nosotros vamos a ver es cuando hay una pérdida irreparable. Vamos a trasladarnos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. La primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, el capítulo 4, en el versículo 13, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Algo que nosotros hemos visto, hemos sido testigos todos, es poder ver a una persona no cristiana, a una persona sin Cristo, atravesando por un evento doloroso. Usted les escucha cuando ellos testifican que después de ese evento doloroso sus vidas cambiaron y que no han podido volver a ser las mismas personas. Ese evento doloroso, podemos decir, los marcó. Les dejó una huella de la cual ellos no han podido desligarse. Algunos nunca se recuperan, otros quedan muy golpeados para seguir adelante. A esos que no se recuperan, podemos decir que son aquellos que nunca vuelven a tener la alegría, el brillo que antes tenían. Son las personas que al final de año terminan llorando, o sea, los diciembre, los 31, que por lo general la familia se reúne. Otros se encuentran en sus casas aislados de todo roce social, y así hay un sinnúmero de reacciones que resumen el dolor que les ha producido, las heridas que le ha dejado el evento por el cual han atravesado. El apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, nos dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que Él no quiere que nosotros nos entristezcamos como ellos, como los otros. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La voluntad de Dios no es que nosotros lleguemos al extremo de ellos, a la condición de ellos, a parecernos a ellos en el estado de tristeza. La tristeza es inevitable en este mundo, ya nosotros lo hemos dicho, dice el Señor Jesucristo: en el mundo van a tener aflicción. Eso es algo que nosotros se nos anticipa y que debemos tener muy en cuenta. Ninguno está libre de esa realidad. Ahora, lo que sí se puede y debemos evitar es llegar a un extremo en la tristeza, es llegar a ser portadores de una tristeza excesiva y prolongada que es dañina. Esta tristeza caracteriza a aquellos, dice la Escritura, que no tienen esperanza. Ellos lloran desenfrenadamente, pero es porque ya las esperanzas ellos la ven agotadas. No tienen, hermanos, el mundo no ofrece, no da promesa, no ofrece esperanza alguna. Dice la Escritura que nosotros estábamos en este mundo sin esperanza y sin Dios. El mundo no le da esperanza, la esperanza la tenemos en Cristo. El mundo no le da promesa, quien nos da promesa es Dios en Cristo. Fuera de Cristo no da promesa. Usted puede buscar toda la Biblia, a ver qué consuelo, qué promesa hay para una persona que no está en Cristo. ¿Y sabe qué? No la va a encontrar. En sus momentos difíciles uno no encuentra cómo infundirle aliento y consuelo. Entonces, esto nos dice el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que Él no quiere, Él no desea ese estado en nosotros. En aquella ocasión, cuando el rey Saúl fue desechado por causa de su desobediencia, Samuel lloró el rompimiento, el rechazo de Saúl. Entre Saúl y él se había desarrollado una relación muy estrecha. Él era el primer rey de Israel y Samuel era el profeta. Samuel, cada vez que lo vemos encontrarse con Saúl, era para amonestarle, pero a pesar de eso, Saúl estaba en el corazón de Samuel.
Y después del Señor desecharle, Él le hizo una pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Primero de Samuel capítulo 16, versículo 1. Es la pregunta del profeta a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel debía poner límite a su dolor antes de que ese dolor fuera más allá y se convirtiera en una amargura. Esta amargura puede llegar lejos, puede llegar muy, muy lejos, puede llegar a convertirse en una inaceptación de la voluntad de Dios para la vida. Dios fue que lo determinó. Puede convertirse no solo en una inaceptación de la voluntad de Dios, sino que puede llegar a convertirse en un resentimiento hacia Dios. Pero ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo de esta manera? ¡Wow! Pero dice el texto, usted, aunque yo lo estoy citando y no lo estamos buscando, pero usted lo puede buscar, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. La parte B del texto dice: habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Dios está hablando, razonando con Samuel, diciéndole: habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Qué quería decirle el Señor? Yo estoy seguro, antes de responder a esa pregunta, que las palabras que Dios le estaba diciendo a Samuel de seguro obraron poderosamente en este profeta, porque nos dice que quien lo hizo fue Dios, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Quien lo desechó fue Dios, y la mejor posición que un ser humano puede asumir es aceptar la voluntad de Dios. Esa es la mejor posición. Aceptar la voluntad de Dios. Él lo determinó, Él lo desechó, y aunque le doliera a Samuel, como es natural, como es normal, ese dolor no debía de ser excesivamente prolongado, porque le estaba diciendo a Dios, con ese dolor prolongado: Dios, yo no estoy de acuerdo con que tú lo hayas desechado. De ese peligro que le está advirtiendo Dios a Samuel, habiéndolo yo desechado. Lo que pasó, está diciéndole el Señor, lo hice yo, no lo aceptas tú. Esas fueron palabras definitivas para Samuel. Él se levantó, tomó el cuerno y fue a ungir a David. Dios no usó otro profeta, a él mismo, para que ungiera a David en lugar de Saúl. Aquellos, volviendo al punto de los que no tienen esperanza, aquellos que no tienen esperanza muchas veces dejan sus tristezas correr sin límite, y sus vidas terminan muy afectadas. Sus vidas incluso no terminan bien, lamentablemente. Le dan rienda suelta a su dolor, solamente hablan de su dolor, solamente tiene que ver en su vida su dolor, todo gira alrededor de su dolor. Para quienes tenemos esperanza es distinto. Para quienes tenemos esperanza en Jesucristo, el Señor nos dice: yo soy vuestro consolador. Isaías capítulo 51, versículo 12. 2 veces lo dice el Señor. Él dice: yo, no hay otro. Yo soy vuestro consolador. El Cana le dijo a Ana: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero ahora es Dios que nos está diciendo: yo soy tu consolador, nadie más. En el Nuevo Testamento, Cristo entonces dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 16 que leímos al inicio. Hermanos, ante una pérdida irreparable, el Señor debe ser nuestro consolador y nuestro consuelo. A Él debemos aferrarnos cuando nosotros estamos experimentando un desamparo, cuando estamos sufriendo un desamparo. Y legalmente, Él es la mejor parte, como Él le dijo a Marta en Lucas capítulo 10, versículo 42. Él es la mejor parte, Él es lo mejor del pastel, Él es lo mejor de todo. Bien hacemos en aferrarnos a Él, aferrarnos al Señor,
más que cualquier otra persona o alguna cosa. Eso es lo mejor que nosotros hacemos. Aferrarnos al Señor más que cualquier otro ser, porque todo nos será quitado. Hermano, cuando la Escritura dice que volvemos desnudos, es que todo, no solo lo material, todo nos será quitado. Solo el Señor nos acompañará en el río de la muerte. Solamente Cristo. Es Cristo el único que estará allí a nuestro lado. Por ejemplo, cuando el Señor habla de uniones, habla de la unión conyugal, que es aquella donde dos personas se unen y llegan a ser una sola carne por esa unión marital, que solamente se da en ese contexto, o debe darse solamente en ese contexto. Y esa unión es hasta la muerte, pero solo con Cristo es que llegamos a ser un espíritu. En la unión conyugal los cuerpos se unen, en la unión con Cristo se une el espíritu. Dice la Escritura, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Con nadie más llegamos a ser un espíritu. Volvemos a decir, sea el Señor nuestro consuelo en nuestras pérdidas en este mundo. Que la vamos a tener, hermanos. Jehová va, Jehová Dios quita, pero Él no se separa de nosotros. Él pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuán glorioso es contar con este consuelo, de que nada nos separará de Él. Ese es nuestro consuelo. Por eso dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27, versículo 10. Uno de los episodios más tristes de la vida es la orfandad. El haber perdido a sus padres. Yo sé que todavía supera más el perder a un hijo, ¿verdad? Porque cuando una mujer pierde a su esposo se le llama viuda. Cuando un hombre pierde a su esposa se le llama viudo. Cuando un hijo pierde a sus padres se le llama huérfano, pero cuando una persona pierde a un hijo, no hay nombre para darle a esto. Es muy doloroso. Sé que no estoy hablando de ese punto, estoy hablando de otro que queda un poquito más bajo, la orfandad, que es lo que nos dice David en el Salmo. Dice él, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La orfandad es triste, y más cuando padre y madre se han unido y se han puesto de acuerdo en abandonar ellos su propio hijo. Para ese hijo que queda huérfano son noches de lágrimas pensando, pero ¿cómo es posible que papi y mami me dejen, me dejaran? ¿Por qué no me quieren? Esta pregunta nunca tendría una respuesta. Ahora, si es un cristiano, Jehová lo recogerá, y eso es lo importante. Jehová lo recogerá y tendrá consuelo. Aún en el caso hipotético de que nuestros padres, sea porque nos hemos profesado cristianos o por cualquier otra causa, razón o circunstancia, nos abandonen, dice el Señor que Él nos recogerá. Sí, el Señor es nuestro consuelo. Pasaremos por la vida recibiendo embates, pero esos embates, esos dolores no llegarán a convertir nuestra vida en una bola de amargura. No llegarán a amargarnos. ¿Por qué? Porque tendremos el consuelo del Señor. Nuestra vida transitará por este mundo con dolores, pero no en un estado de amargura por causa de las pérdidas, traiciones, sufrimientos, abandonos, etcétera. Todas esas cosas que sufrimos en este mundo. Esa es la realidad. Cuando nosotros leemos acerca de Pablo, vemos cómo él sufrió persecuciones y toda clase de sufrimiento, pero nunca llegaron al extremo en su vida. ¿Cómo puedo yo lograr esto? ¿Cómo puedo yo manejar las cosas de tal forma que no lleguen a un extremo dañino para mí, para mi alma?
¿Cómo puedo yo manejar esas cosas siempre sacando a relucir, siempre manifestando la luz de Cristo, sacando a relucir el hecho de que hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, la manera es la siguiente. Cristo debe ser la persona con la cual desarrollemos la relación más íntima, la relación más profunda. Sí, ese debe ser tu Cristo. La persona con quien tú desarrolles una intimidad más profunda debe de ser Cristo, al punto de que tú llegues a tener la certeza por la fe de que Él es nuestro acompañante en el dolor. No dejes las cosas así. Relaciónate con Cristo hasta ese punto, hasta estar plenamente convencido, hasta tú tener plena certeza de que Él es tu acompañante en el dolor. Pero hay otros eventos también que afectan grandemente, no solo esas rupturas, no solamente esas pérdidas irreparables, sino que también la Biblia nos habla de rompimientos en una relación profunda, relaciones que dejan de ser. Recuerde que estamos siguiendo la manera de Dios tratar las cosas, que Él trata los casos más difíciles, más extremos, para que nosotros de ahí derivemos que los más sencillos, Él también tiene el control. Vayamos a Génesis, al capítulo 37. En Génesis, en el capítulo 37, donde se narra la historia de José, dice el versículo 28, narrando aquel episodio cuando él fue vendido y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. La historia, nosotros la conocemos, la historia testifica que había un tipo de relación entre José y sus padres antes de este evento. Por ejemplo, en el versículo 3 de este capítulo 37 se nos dice: y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esto había sido una debilidad en el hogar de Jacob, una debilidad que venía desde sus padres. El hecho de tener a uno preferido sobre otro y le traía pesar. Bueno, los ejemplos de la Escritura no son perfectos. Perfecto es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese favoritismo de uno, ustedes recuerdan que cuando el mismo Jacob nació, él era el favorito de su madre y Esaú el favorito de su padre. Cada quien cogió uno de los gemelos para su lado. Y así él siguió implementando ese mismo modelo en su hogar. José lo tuvo en la vejez, pues ese era el favorito, a pesar de las amargas consecuencias que eso traía. Jacob sigue, repito, ese patrón. El resultado es que los hermanos de José aborrecen a José. José es abruptamente separado de su querido padre y de su hermano menor Benjamín. De ser el hijo preferido de su padre, viene a ser un esclavo. Después pasa a ser un preso, un presidiario. Pero increíblemente, al final de la historia, nosotros vemos que José, en lugar de que todo ese dolor, toda esa ruptura con su padre, la ruptura con su hermano menor, le trajera un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de dolor, de falta de perdón, etcétera. Vemos al final de la historia que fue él el que tuvo que consolar a los hermanos de él. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor fue el consuelo de José allí en Egipto. El que sustituyó a su papá y a su hermano en Egipto fue el Señor. Él se consoló a sí mismo en Dios. Cada vez que la Biblia hablaba de José, decía que
Jehová estaba con José, y nosotros siempre como que tendemos a asociarlo únicamente con el hecho de que José prosperó en Egipto. Eso es verdad, pero no solamente está incluido en eso, sino que cuando dice la Escritura que Jehová estaba con José, quiere decir que José no estaba solo en Egipto. Esas 4 veces que lo menciona también quiere decir que Jehová fue su acompañante. Esas 4 veces que menciona que Jehová estaba con José también quiere decir que en lugar de su padre y de su hermano, José se aferró a Dios. Dios fue su consuelo. También quiere decir eso. Así el corazón de José transitó todos esos años en Egipto, no se llenó de amargura, no se llenó de resentimiento, no se llenó de odio, y la historia al final registra que él le pregunta a José, los hermanos le preguntan a José si él, que él iba a hacer con ellos. Y José le dice, no, Dios organizó todo esto para bien. En el interín, muchas veces, José tal vez le fue preguntado, pero háblame de tu familia, ¿qué pasó con tu familia? De seguro que cuando ellos preguntaron a José, vieron que él se iba fortaleciendo y consolando en la presencia de Dios. Que eso no era un obstáculo insalvable, sino que él se fortalecía en su Dios. Un ejemplo más, segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Segunda de Timoteo. En el capítulo 4, el apóstol habla de un ejemplo particular de él. Dice segunda de Timoteo 4:16, Pablo dando testimonio de sí, ocúpate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es segunda, estoy en primera. Dice el verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí tenemos al apóstol Pablo viviendo un episodio más de los que él nos cuenta. Él narra muchos de ellos en la carta a los Corintios. Tal vez Pablo volvió a tener cerca a alguna de estas personas de las cuales él habla. Estas personas en su defensa, tal vez por temor, tal vez por no involucrarse en problemas, dejaron a Pablo. Es difícil uno mirar para todos lados cuando uno está siendo juzgado y nadie está a tu lado, nadie está dispuesto a testificar, nadie está dispuesto a respaldarte. Dice Pablo, todos me desampararon. Pero él no lo dice con un corazón resentido, sino que dice, no les sea tomado en cuenta. Fue una ruptura, fue una traición a la amistad, fue un desamparo. Él se vio solo allí cuando estaba necesitado del apoyo, del sostén de esos amigos en Cristo. Fue allí abandonado. Pero aún así, su respuesta es, no le sea tomado en cuenta. Su corazón no estaba amargado por ello. Y lo que incidió para que su corazón permaneciese en un estado saludable y fortalecido fue el hecho que él dice en el verso 17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Dios le consoló, Dios le fortaleció, él se fortaleció en el Señor. Hermanos, esa es la salida que tiene el creyente ante esos eventos dolorosos. El Señor no nos consuela de lejos, sino que Él nos consuela de cerca. Él está cerca de nosotros en nuestro dolor. Es más, no hay momento en el que el Señor se aleje de nosotros. Dice, por ejemplo, Lucas,
En el capítulo 16, dice el versículo 22, hablando de un evento muy crucial en la vida, un evento por el cual nosotros vamos a atravesar todos, creyentes y no creyentes. Se trata del evento de la muerte. Dice Lucas capítulo 16, en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aún en el evento que todos esperamos en la vida, hay diferencia entre el creyente y el inconverso. Dice la Escritura aquí que los ángeles toman a uno y lo llevan al seno de Abraham, y al otro sencillamente se dice que es sepultado, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Estos servidores de Dios, aquí me refiero a los ángeles, se ocupan de llevar las almas de los creyentes a la presencia del Señor. Aún nuestro cuerpo, que fue comprado por Cristo, es custodiado de los perversos planes de Satanás. Nuestra alma es llevada bajo la custodia de servidores de Dios. Nuestra alma está en manos seguras. ¿Qué mejor consuelo podemos nosotros tener? De que aún en la muerte no estamos solos. De que aún cuando nosotros cerremos los ojos, que ya no tenemos potestad de a dónde va nuestra alma, aún allí está cuidada por ángeles, por siervos del Señor. ¿Qué mejor consuelo que esto? Deberíamos más bien mirar con tristeza a aquellos que no tienen a Cristo. Debíamos de mirarlos con tristeza. Dice uno de los proverbios: dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los cargados de alma. Que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Proverbios capítulo 31, versículos 6 y versículo 7. Leí una versión distinta a la nuestra. Esto lo dijo la madre del rey Lemuel. Para quienes único ella sugiere el vino, es para aquellos que están en amargura de ánimo. Dice ella, para olvidar su necesidad. Claro, es que ellos no tienen otro consuelo. El consuelo de ellos son breves momentos de tomar un vaso de alcohol para ellos olvidar algún evento doloroso en su vida, pero ese efecto consolador, mitigante del dolor, solamente dura unos pequeños momentos. Inmediatamente pasan ese efecto del alcohol, ellos vuelven al mismo estado y tal vez con más problemas que con lo que tenían antes. Puede llegar hasta hacerse un adicto al vino, puede llegar a hacerse un adicto a la droga buscando ese refugio, pero no logran tener un consuelo duradero. Tan pronto termine el efecto, tienen que buscar más, porque vuelve otra vez la situación, no así con el Señor. Mi amigo, quiero detenerme aquí, casi cerrando ya, para decirte lo siguiente. Yo no sé cuál es tu dolor. Todos aquí lo ignoramos. No sabemos cuál haya sido o cuál es el evento que ha impactado negativamente tu vida. Pero tampoco sabemos qué tú haces ante esa situación. No sabemos qué tú usas para aliviar ese dolor. No lo sé, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que sí te ofrecemos es a Jesucristo. Él es nuestro consolador y queremos que Él lo sea también para ti. Un real consuelo en la aflicción, un consuelo tan duradero que aún en el momento de la muerte tenemos la seguridad de que Él está a nuestro lado. Si tú vienes a Él, tú tendrás la compañía de Él para siempre. No estarás solo jamás. Cuando todos te dejen, cuando tú entres al río de la muerte o al valle de la muerte, Él estará a tu lado. Él será tu luz. Y a nosotros, hermanos, deseo decir lo siguiente. En los momentos de dolor,
Busquemos en Él, en Cristo nuestro consuelo. En nadie más, en nada más. Pero tampoco demos rienda suelta a ese dolor hasta que tome posesión de nuestras almas de una manera completa. No permitamos que el dolor o la soledad o la tristeza o cualquiera de esos estados emocionales se asienten, tomen posesión de nuestras almas. No cometamos el error del rey Asa. Dice la escritura de Asa que siendo un hombre piadoso, sin embargo, enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Tal vez se lo oía, no, allí hay un buen médico, allá voy yo. Este sí que es bueno, sí. Pero ¿y por qué no te detienes y buscas al Señor? El Señor tiene mejores sugerencias que cualquier vecino que te pueda sugerir. El Señor tiene más sabiduría. El Señor tiene el poder. El Señor es el que guía a los médicos. ¿Por qué no lo buscas a Él? Busquemos a nuestro Dios en nuestro dolor. Cualquiera que sea este dolor, busquémoslo a Él. Busquemos el consuelo en Él. Solo Él puede dar consuelo cuando nuestras almas están necesitadas. Pero, ¿qué sucede si yo, oyendo estas palabras, decido permitir que la tristeza corra sus anchas? ¿Qué sucede si yo, habiendo oído estas palabras, concedo que esa tristeza haga los efectos que quiere en mi corazón y que yo no se lo impida? ¿Qué sucede? Bueno, yo se lo voy a decir con una cita bíblica, se lo voy a decir con un evento sucedido en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, con esta cita nosotros concluimos. En el versículo 6 hasta el versículo 9 se nos cuenta la siguiente historia. Cuando Moisés fue enviado por Dios a Egipto, dice el Señor a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Wow. Hermanos, Dios se esmeró en dar una promesa detallada, tomando unos 3 versículos, 4 versículos, para explicarle que Él les daría la tierra, que Él se había comprometido con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que Él cumpliría esa promesa. Pero ellos, dice la Escritura, versículo 9, no escuchaban a Moisés. Y dice la causa, a causa de la congoja, o sea, la tristeza que había minado su espíritu. Podemos ver en esta ocasión lo que sucedió con esos israelitas mientras estaban en Egipto. Todavía no se llamaban israelitas, el pueblo hebreo. La congoja de espíritu llenó todo el ser de ellos. La tristeza por las cosas que estaban pasando, la esclavitud tan dura que estaban pasando en Egipto, les provocó tristeza. Y esto no les permitió aceptar la esperanzadora, la promesa gloriosa que Dios les estaba dando allí en Egipto. La promesa de que Él los sacaría en Egipto. Esa promesa era para llenarlos de gozo y de alegría. Pero ¿sabe usted por qué esa promesa no obraba ese efecto de darle gozo? Porque ellos habían permitido que la congoja de espíritu, entiéndase la tristeza, echara raíces, se expandiera, creciera a sus anchas
hicieron nada para ellos controlar esa situación, hicieron nada para consolarse en Dios. Por eso entonces la promesa, una vez dada, no era que tenía problemas la promesa, no era que Moisés no se la decía con claridad. Ahí usted le encuentra explayada la promesa. Dice el texto claramente que era por causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. La congoja de espíritu. Aún más quiero decir, ¿cuál es el problema de esta situación, de esta condición? El problema, hermanos, es que toda la esperanza del cristiano se encuentra centrada en una sola cosa, la promesa divina. Dice Juan, el apóstol Juan, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Hermanos, lo que nosotros esperamos, la vida eterna, ¿sabe dónde está encerrada? En una promesa. Entonces, no podemos permitir que haya un estado que nos permita ver borrosamente esa promesa. No podemos permitir que haya un estado que nos impida ver, vislumbrar esa promesa para nosotros. Entendemos que tenemos la vida eterna y eso lo entendemos por medio de la fe. Hemos creído que en esta promesa de Cristo, pero la excesiva congoja, la congoja de espíritu, no permite que nosotros podamos disfrutar las promesas del Señor. Nos la pueden dar, nos la pueden decir, nos la pueden predicar, nos la pueden enseñar, y parece que no nos han dicho nada que cambie nuestro estado emocional. Hermanos, recordemos, este es el centro de la vida cristiana. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A Él no le hemos visto con nuestros ojos físicos. Lo que hemos hecho es por la fe creer en su promesa. Entonces volvemos al punto. Si la tristeza prolongada me puede llevar a tapar mis oídos de tal manera que un Moisés venga y me dé la promesa del Señor y yo deje de creerla, yo deje de apreciarla, yo deje de experimentar lo que ella quiere que yo experimente, ¿qué? Esperanza en Dios. Si todas esas cosas me llevan a yo considerar la promesa de Dios así, entonces yo debo, antes de que la tristeza tome fuerza en mí, antes de que seamos consumidos, como dice Pablo a los Corintios, de la mucha tristeza, yo debo buscar consuelo en mi Señor. El consuelo, como comenzamos diciendo, es ese endulzante para el dolor de la aflicción. El consuelo es ese balance que nosotros encontramos en Dios para que el dolor no sea excesivo y no nos haga perder de vista la confianza en la promesa, la esperanza que tenemos en esa promesa, lo que es el cristianismo, el centro del cristianismo. Que el Señor nos conceda encontrar en Él consuelo en medio de la aflicción. Recuerda, mi amigo, tú también serás afligido. Si no lo estás haciendo ahora, lo serás. Pero ¿en quién encontrarás aliento? ¿En quién encontrarás consuelo? Busca a Jesucristo. Apóyate en Él. Cree en Él de todo corazón. Arrepiéntete de tu pecado y échate completamente en los brazos de Él. Y tus dolores serán endulzados. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, hemos así presentado, Señor, tu palabra, esperando, Padre, que nuestros corazones la reciban no como palabra de hombre, sino como palabra tuya, oh Dios. Que nuestras almas puedan descansar en ella. Que podamos tomar aquí mismo la decisión, la resolución de buscar consuelo en ti. De aceptar el consuelo que tú nos das. De evitar, de no permitir que la aflicción amargue nuestras vidas, que nos haga ver todo oscuro
sino que tú, oh Dios, nos has dado promesas en las cuales hemos de confiar. Padre, ayuda a tu pueblo, sostén a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.